Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy lo que quería compartir con ustedes era la teoría del ion fuerte. Entonces, antes de empezar a desarrollar la teoría esta, lo que quería comentar era qué son y qué hacen los iones fuertes. Entonces, los iones fuertes son iones, o sea, cationes y aniones que están totalmente disociados al pH fisiológico. O sea, no reaccionan con otros iones. Entre estos cationes, por ejemplo, estarían el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Y entre los aniones serían el cloro, el lactato, los cetoácidos y los sulfatos. La característica que tienen estos iones fuertes es que generan un efecto eléctrico. ¿Sí? A pH fisiológico, a pH de 7,4, digamos, la sumatoria de cationes y la sumatoria de aniones es lo que se conoce como diferencia catiónica aniónica, es positiva. O sea, hay predominio de sodio, potasio y demás por sobre el cloro y los otros aniones. Entonces esa diferencia de iones fuertes es positiva. Entonces, ¿qué es la diferencia esta de iones fuertes o diferencia catiónica aniónica? La diferencia que hay entre la sumatoria de todos los cationes fuertes y la sumatoria de los aniones fuertes. Sodio, potasio, calcio, magnesio, menos cloro, lactato, cetoácidos y sulfatos. Entonces, esa diferencia era la que veíamos recién, que era positiva, o sea que había más cantidad de cationes fuertes que de aniones fuertes en el medio interno del animal. Bueno, ¿en qué leyes se basó Stewart para desarrollar la teoría esta del ion fuerte? Usó 3 leyes de química: la ley de conservación de materia, la ley de acción de masas y la ley de electroneutralidad del agua, que ahora las vamos a pasar a ver. ¿Qué establece la ley de conservación de materia de Lavoisier? Fíjense que vivió entre 1743 y 1794, ¿no? Hace bastante tiempo, digamos. Entonces, esta ley de conservación de materia establece que la materia no se crea ni se destruye, que se transforma. La materia o la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la otra manera de verlo era como que la masa, sobre todo de los reactivos, es igual a la del producto. Entonces, la cantidad de aniones totales o de ácidos totales es igual al ácido que no está disociado más el que está disociado. ¿Ah? Entonces, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Ah? La cantidad total entonces de ácido es la sumatoria del ácido disociado y del no disociado. ¿Qué establece la ley de acción de masas de Gulmer y Bach de 1864? Que las sustancias que se disocian parcialmente alcanzan un equilibrio, ¿tá? Y que ese equilibrio es lo que se conoce como constante de disociación. Entonces, volviendo al ácido anterior, que había un equilibrio entre el ácido no disociado y el ácido disociado. Por ejemplo, el agua se disocia en hidroxilo y en hidrogenión. En realidad, esa es una manera simplificada, ¿no? En realidad lo que hace es 2 moléculas de agua, fíjense que están en equilibrio con un hidroxilo y el otro, el H3O positivo, es un hidronio. Pero bueno, por una cuestión de simplificar las cosas, se pone como que el agua se disocia en hidroxilo y en protón, ¿no? ¿Qué establece la tercera ley, que es la ley de electroneutralidad del agua, en la que se basó Stewart? Que la sumatoria de cargas positivas menos la sumatoria de cargas negativas tiene que ser igual a 0. ¿Tá? Que en las soluciones acuosas, por ejemplo, como los líquidos corporales, si aumentan los cationes, el organismo aumenta la cantidad de hidroxilo para neutralizar. O si aumentan los aniones, eso implica que el organismo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar los hidrogeniones para neutralizar.
Entonces la ley de electroneutralidad del agua lo que establece es que la sumatoria de cargas positivas y negativas, la sumatoria de cationes y de aniones, tiene que ser sí o sí igual a 0. Otra cuestión es qué significa eso de que el agua es anfotérica. Veamos cómo reacciona el agua ante una base. Si se agrega, por ejemplo, amoníaco más agua, se produce amonio más hidroxilo. Entonces, en ese caso, el agua se comporta como un ácido debido a que cede protones o hidrogeniones. Ahora veamos cómo reacciona el agua frente a un ácido. Si se agrega, por ejemplo, ácido acético, el ácido acético más el agua, fíjense, se transforma en acetato más hidrogenión. En este caso sería el hidronio, ¿no? Se comporta como una base. ¿Por qué? Porque capta hidrogeniones. Entonces, el agua tiene esa capacidad de comportarse tanto como ácido como base. Eso es lo que le da la propiedad esa de ser una sustancia o un compuesto anfotérico. Entonces, el agua es anfotérica porque puede comportarse tanto como ácido, ceder protones, como base, digamos, captar protones. Entonces, según la teoría del ion fuerte, de cuáles son los determinantes del pH, uno es el componente respiratorio, digamos la presión arterial de CO2, de dióxido de carbono, que esto es igual a la teoría de Henderson y Hasselbalch, en este caso. Tiene un componente respiratorio, en la medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, el pH disminuye, por eso tiene un signo negativo. Lo que es muy distinto a lo de Henderson-Hasselbalch es el componente metabólico. En este caso tenemos la diferencia de iones fuertes, que si aumenta la diferencia de iones fuertes, aumenta el pH. Acuérdense, la diferencia de iones fuertes es sodio, potasio, calcio más magnesio menos cloro, lactatos, cetoácidos y sulfatos. Está en relación inversa con los ácidos débiles o con los aniones totales. En este caso los aniones débiles totales serían la albúmina, la globulina y el fosfato diácido. Si aumentan esos, el pH disminuye. Y también está en relación inversa con la temperatura. Si aumenta la temperatura, disminuye el pH, porque el agua se disocia más, digamos, entonces quedan libre más cantidad de hidrogeniones. Y el dato interesante de esto es que la diferencia de iones fuertes, fundamentalmente, pero también la de los ácidos, la concentración de ácidos débiles totales y la temperatura, lo que hacen es modificar la capacidad de disociación que tiene el agua. Entonces, estos tres, el componente metabólico, la diferencia de iones fuertes, los ácidos débiles totales y la temperatura, lo que hacen es modificar la capacidad de disociación del agua o la constante de disociación del agua. De esos tres, el que más impacto tiene es el de la diferencia de iones fuertes. Entonces, en el componente metabólico, según la teoría de ion fuerte, tenemos la diferencia de iones fuertes. Y en este caso podríamos decir que los cationes fuertes, como el sodio y el potasio, son neutralizados por hidroxilo. Y que los aniones fuertes, como el cloro, el lactato y los cetoácidos, son neutralizados por hidrógeno, por hidrogenión. Los ácidos débiles totales, la albúmina, la globulina y el ácido fosfórico, son neutralizados por hidrogenión. Por eso cuando aumentan los ácidos débiles totales, el pH disminuye. ¿Por qué? Porque el organismo retiene hidrogeniones para neutralizarlo. Por último tenemos la temperatura, que tiene un signo negativo. O sea, si aumenta la temperatura, disminuye el pH. ¿Qué hace? La temperatura cambia la constante de disociación del agua. Entonces, si aumenta la temperatura, se disocia más, se liberan más hidrogeniones, por eso el pH disminuye. Entonces, si tenemos fiebre, el pH va a ser más bien ácido. Entonces, fíjense acá en la teoría del ion fuerte, la diferencia de iones fuertes abajo en el eje horizontal,
si esa diferencia de iones fuertes se hace negativa, tenemos acidosis, porque aumenta la concentración de hidrogeniones para neutralizarlo. Si la diferencia de iones fuertes se hace positiva, o sea, hay predominio de sodio, por ejemplo, por sobre el cloro y el hidroxilo, aumenta la concentración de hidroxilo para neutralizar el exceso de sodio, y ahí lo que se presenta es una alcalosis. Acá tienen un gráfico como para que vean el balance que hay entre los cationes a la izquierda y los aniones a la derecha, ¿no? A la izquierda principalmente sodio y muy poco de hidrogenión, y a la derecha tienen los cloruros, arriba de todo el bicarbonato, que es el representante el que neutraliza de esa diferencia de iones fuertes, los ácidos débiles como la albúmina y los fosfatos, y una fracción de aniones que no son medibles, que ahí tendríamos a los lactatos y los cuerpos cetónicos, o sea, los cetoácidos. Entonces, para Stewart, según la teoría esta del ion fuerte, fíjense, los problemas respiratorios se comportan de la misma manera que para Henderson y Hasselbalch. Entonces, un aumento en la presión arterial de dióxido de carbono produce acidosis respiratoria, una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono genera alcalosis respiratoria. Pero lo que varía entonces, como veníamos viendo, es los problemas metabólicos. Una alcalosis metabólica puede deberse a que aumenta la diferencia de iones fuertes, o sea, predominan los cationes por sobre los aniones, a que disminuyen los ácidos débiles totales, por ejemplo una hipoproteinemia, o a que disminuye la temperatura, o sea, una hipotermia puede inducir una alcalosis metabólica. Por otro lado, la acidosis metabólica, que es el trastorno metabólico, el trastorno acidobase más común, puede estar inducida por una disminución en la diferencia de iones fuertes o una diferencia catiónica-aniónica negativa, que ahí predomina, digamos, el cloro por sobre el sodio y el potasio, entonces hay que neutralizarlo con hidrogeniones y eso hace que se genere acidosis. Cuando aumentan los ácidos totales, una hiperalbuminemia, por ejemplo, o si no, cuando aumenta la temperatura, una hipertermia, o en la fiebre va a inducir una acidosis metabólica. Bueno, entonces, ¿qué son las sales aniónicas o sales acidógenas? Podríamos decir que son sales que tienen predominio de cloro y sulfato por sobre sodio y potasio, ¿no? Como ejemplo podríamos hablar de cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de amonio, sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de amonio. Estas lo que hacen es generar un efecto eléctrico negativo que es neutralizado por hidrogeniones. Entonces lo que hacen es inducir acidosis metabólica. Por otra parte, ¿qué son los agentes alcalinizantes o sales catiónicas? Son aquellos que tienen predominio de sodio y potasio por sobre cloro y sulfatos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el acetato de sodio, el propionato de sodio, el lactato de sodio, que generan un efecto eléctrico positivo, ¿tá? Es decir, reemplazan hidrogeniones, que son neutralizadas por hidroxilo y que por lo tanto inducen una alcalosis metabólica. Entonces, como conclusión, podríamos decir que según la teoría del ion fuerte, el pH depende de la PCO2 arterial y de la diferencia de iones fuertes, de los ácidos débiles totales y de la temperatura corporal. Bueno, espero les haya gustado este video y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan mucha suerte.